Capítulo 61. Tomando vuelo. Richard no sabía cómo eran los precios de mercado fuera de Deeblue, y aunque lo supiera, no le interesaba. En ese momento estaba simplemente abrumado por la emoción. Aunque estas pocas decenas de miles eran completamente insignificantes en comparación con el costo de los recursos que había utilizado, esta fue la primera suma de dinero que había ganado gracias a su propio esfuerzo. Richard solo disfrutó del placer de recibir este ingreso adicional durante unos minutos más antes de volver a sumergirse en un trabajo y aprendizaje sin fin. Black Gold, por su parte, se había puesto sus potentes lupas de oro refinado y se había abalanzado sobre su escritorio de trabajo. Ignorando por completo el paso del tiempo, estudió la runa que Richard había entregado meticulosamente, línea por línea. Solo cuando la habitación se atenuó completamente, Black Gold se dio cuenta de repente de que el cielo ya estaba oscuro. Entonces, rápidamente encendió 7 u 8 lámparas mágicas que iluminaron la habitación con una luz tan brillante como el día antes de lanzarse nuevamente a su escritorio de trabajo, y continuó inspeccionando la runa en la que solo había gastado 30.000. Antes de que se diera cuenta, había amanecido. Dejó escapar un largo suspiro y se puso de pie, su estómago gruñendo le recordó que no había comido nada durante el día y la noche anterior. Sin embargo, a Black Gold no le importaba nada mientras buscaba alocadamente un maletín mágico de la mejor calidad. Cuidadosamente colocó la runa dentro, dejando el Deeblue con prisa. A finales de mes, cuando Richard revisó su recibo como de costumbre, para su sorpresa encontró un ingreso adicional de una enorme cantidad de 800.000 monedas de oro titulado dividendo de la subasta de la runa. Esto estaba por encima de las 30.000 monedas de oro que había recibido de la venta de la runa a Black Gold, así como el oro del deleite de Sharon, que en total se acumuló una cantidad asombrosa. Richard trató de recordar. Solo había entregado una runa de agilidad elemental a Black Gold, y por lo que él sabía, tal runa no podía exceder los 200.000 en precio sin importar lo que pasara. Incluso si hubiera excedido el aumento máximo del 50%, serían solo 200.000 monedas. Entonces, ¿cómo se subastó a un precio tan alto que incluso el dividendo valía 800.000 monedas? Además, esta suma de ingresos no provenía de Sharon, sino de Black Gold. Desde el punto de vista de Richard el enano gris, nunca le daría todas sus ganancias de la subasta a él. De hecho, no le daría ni la mitad ni la cuarta parte de sus ganancias. Esto fue simplemente una runa de agilidad elemental. Sin embargo, como Richard pronto encontró un nuevo problema complicado en su investigación sobre el diseño de runas, este asunto fue rápidamente puesto en el fondo de su mente. Fue el enano gris quien, por otro lado, se interesó mucho más por él. Visitaba a Richard de vez en cuando, a menudo para preguntarle amablemente si necesitaba algo. La anormalidad se hizo evidente en su comportamiento, pero la atención de Richard estaba totalmente dedicada a su problema que parecía casi imposible de superar. Como resultado, no se le ocurrió por completo lo que podría significar el comportamiento del enano gris. Richard todavía no sabía que su copia de agilidad elemental había sido subastada en la Alianza Sagrada por un precio de 5 millones. Esto se debía a que era inimaginablemente versátil en su adaptabilidad, y tenía un rango de impulso que excedía el 35% de una runa estándar de su tipo, lo que le permitía unirse a muchas ranuras de runa de cuarto grado e incluso de tercer grado para combinarse en una runa compuesta. Tal runa compuesta ocuparía menos espacio en el cuerpo de un caballero rúnico. Cuanto más adaptable era una runa, menos exigente resultaba en cuanto a la capacidad de las ranuras rúnicas de un caballero. Ninguna runa podía permitirse exceder la capacidad máxima, y había que reservar un cierto margen al crear una. Por lo tanto, siempre hubo el problema de desperdiciar una parte de las ranuras rúnicas incluso con una runa hecha a medida. Además, cuanto mayor es el grado de la runa, mayor es la capacidad desperdiciada. La gran cantidad de capacidad desperdiciada de unas pocas runas de grado 4 sería suficiente para alojar una runa elemental. El propósito original de una runa compuesta era maximizar el uso de las ranuras de un caballero rúnico, potenciando a su vez su efectividad en la batalla. Sin embargo, la adaptabilidad y la eficacia de una runa eran recíprocamente opuestas. Si bien una runa más adaptable no ocuparía tanto espacio en la ranura rúnica, no tenía tanta potencia. Mientras que había runas en el mercado que podían compararse con el estándar de Richard en términos de adaptabilidad, la mayoría de ellas solo tenían un aumento de alrededor del 20%, que estaba muy por debajo del aumento estándar del 30%. El valor de la runa de Richard radicó en el hecho de que tenía un aumento de hasta el 41%.
Con el doble de eficacia de una runa similar, la gente estaba dispuesta a pagar 50 veces el precio. Los caballeros rúnicos que eran verdaderamente hábiles podían hacer uso de la adaptabilidad de la runa al máximo. Si Richard pudiera hacer una runa con un aumento del 42%, el precio alcanzaría los 6 millones. Así funcionaban las cosas en la cúspide del mercado, aumentando los precios en progresión geométrica según la rareza del objeto. Richard aún no conocía todos estos detalles, y no pudo importarle menos aunque lo supiera. Tenía mucha más visión del futuro que eso, y no vacilaría simplemente por estas escasas ganancias materiales que ahora tiene ante sí. Al mismo tiempo, Black Gold era un enano gris extremadamente razonable que mantenía con firmeza sus principios. Aunque esperaba más runas, nunca presionó a Richard para conseguirlas. El tiempo transcurría tranquilamente. El DW parecía haberse mantenido en su statu quo, excepto por las personas que vivían aquí, que envejecían con cada año que pasaba. La primavera había llegado y se marchó de nuevo, y de repente Richard se percató de que en la próxima primavera tendría 15 años. En Orlando, se alcanzaba la mayoría de edad a los 15 años. Richard ya era un mago de nivel 8, y acababa de completar la última runa elemental estándar la noche anterior. Ahora tenía una comprensión de todas las runas elementales, y solo tenía que elaborar una sola runa de segundo grado antes de poder considerarse oficialmente un maestro de runas. Era solo cuestión de tiempo, y no tardaría mucho. De hecho, si no fuera por la insistencia de Richard en aprender primero todas las runas elementales, es posible que ya hubiera podido hacer runas de segundo grado. La mayoría de las veces, la legendaria maga no se veía por ningún lado. Desde que conoció a Mountain Sea, había estado pasando cada vez menos tiempo en el DW. Siempre estaba viajando por los ilimitados planos, y aunque nadie sabía exactamente con qué estaba ocupada, lo más probable es que tuviera relación con ganar dinero en cualquier caso. A medida que pasaba el tiempo, la primavera volvió a llegar. El cumpleaños de Richard también se acercaba. El día del destino también llegaría pronto, la fecha específica nunca sería la misma, pero en general, se mantendría en el mismo período de tiempo. El poder del destino solo se desencadenaba por las mareas producidas por las 7 lunas en el cielo al mismo tiempo. En la noche anterior al día del destino, Richard sintió repentinamente que había llegado el momento de abandonar el DW. Sharon aún no había regresado, y tenía la ligera sensación de que no lo haría hasta después que él se fuera. Ese día Richard hizo las maletas e informó a Black Gold que se marcharía. Todavía no estaba seguro de a dónde iría, pero creía poder encontrar la respuesta una vez que pasara el día del destino. La intuición de Richard se había vuelto más aguda, una indicación de sus crecientes reservas de maná. Esa noche, Richard no hizo nada por primera vez. Preparó una taza de té como lo haría un anciano, sentándose sin decir nada frente a la ventana francesa. Miró por la ventana, hacia Floe Bay, iluminado intensamente bajo las 7 lunas, y recordó los últimos 15 años de su vida. Había pasado por momentos de alegría y tristeza. Sin juzgar, solo recordó los momentos importantes de su vida y nada más. A los 15 años Richard tenía la sabiduría de alguien 10 años mayor que él, y los sentimientos de una persona 10 años mayor que ese. Cuando el primer rayo de luz de la mañana brilló sobre la superficie del mar, las 7 medialunas desaparecieron detrás de las montañas una tras otra. El día del destino había terminado, pero nadie sabía cuántos destinos habían cambiado esa noche. De repente, un águila extendió sus alas y se elevó al cielo desde las montañas invernales, volando a través de la inmensa Floe Bay antes de desaparecer muy lejos, más allá del horizonte. Un par de ojos sin fondo vieron la figura del águila, olas de emoción agitándose entre los charcos rojos tan densos que parecían sangre. Se trataba de un imponente caballero con una figura musculosa prácticamente equiparable a un guerrero bárbaro. Estaba vestido con una pesada armadura negra que parecía desgastada, con borrosos motivos carmesí veteados en el cuerpo. El yelmo estaba cubierto de cortes y marcas de apuñalamiento, convirtiéndolo en un espectáculo espantoso, de tal manera que la gente difícilmente se atrevería a imaginar la cantidad de batallas de vida o muerte por las que esta armadura había acompañado a su dueño. Muchas de las gruesas púas en los hombros, brazos y rodillas ya estaban rotas, no habiendo sido pulidas o reparadas. Este conjunto completo de armadura fue diseñado para cubrir completamente a su dueño de pies a cabeza, y por los bordes que sobresalían parecía tener 5 milímetros de grosor. Todo el conjunto resultaría asombrosamente pesado. Sin embargo, los movimientos del caballero no se vieron afectados en lo más mínimo, como si el conjunto de la pesada armadura no le afectara en absoluto.
Cada uno de sus movimientos parecía irradiar una niebla de vitalidad de sangre oscura desde sus orificios, algo que la armadura absorbía inmediatamente después. En ese ciclo, parecía que el caballero estaba cubierto de una fuerte neblina roja. El caballo sobre el que estaba sentado el caballero también tenía una gran altura, alrededor de medio metro más alto que el caballo de guerra convencional. Su enorme cuerpo estaba cubierto de una pesada armadura negra, la flanquera le colgaba hasta las rodillas de las patas al caballo. Mientras sus pezuñas de hierro galopaban, uno podía ver débilmente el oro claro del símbolo mágico en ellas. En este momento, el caballo de guerra se detuvo por su amo. Cavaba alrededor del suelo con impaciencia usando sus pezuñas de hierro. Cada patada desintegraba en pedazos las rocas verdes cercanas. El caballero alzó levemente la cabeza y vio como el águila volaba más lejos antes de sonreír pensativamente. Se levantó el yelmo mostrando un rostro esculpido, con el cabello rojo oscuro y un bigote rígido como de cerdas. Si no fuera por el hecho de que el accesorio de demonio en la parte delantera de la armadura de su pecho ya había sido estropeado por innumerables golpes y estaba irreconocible, muchos seguramente podrían reconocer su identidad por la cabeza tallada en él. Este fue el líder de los 13 caballeros que siguieron a Gatón Archerón hasta Fausto Mordred. Como si sintiera la impaciencia del caballo de guerra, Mordred le dio una ligera palmada en el cuello. La feroz y descarada bestia emitió un largo relinchido, trotó sobre sus pezuñas y continuó hacia adelante con firme facilidad. Ante Mordred, el Deblue ya era visible en el horizonte. Capítulo 62. Viaje. Richard dejó el Deblue tan pronto como el calendario cambió al 1 de abril, llevando todo su equipaje con él. La primavera no era tan fría, y el viento se sentía suave y fresco cuando soplaba contra su cuerpo mientras se dirigía hacia el este, hacia los caminos fronterizos de la Alianza Sagrada. Los senderos que conducían a las montañas invernales giraban hacia el norte, continuando a lo largo de la carretera principal, que en sí misma tenía el ancho suficiente para que 4 carruajes de caballos estuvieran viajando uno al lado del otro en este momento. Se dirigían a lo profundo de la Alianza Sagrada. Richard detuvo el caballo de guerra y se dio la vuelta. A lo lejos, las espectaculares construcciones del Deblue se habían desvanecido en la difusa niebla, dejando solo su elegante punta acentuada que parpadeaba y se desvanecía por encima de las nubes y la niebla. Bajo esa espesa niebla estaba enterrada Floe Bay, mientras que los picos nevados de las montañas invernales penetraban a través de la niebla, erguidos en el cielo. Lo que había dejado atrás en el Deblue no eran solo 5 años de su vida, sino innumerables recuerdos preciosos, así como una deuda de más de 20 millones de monedas de oro. Veía todo el deleite de Sharon como deudas, que definitivamente devolvería a la legendaria maga en el futuro. En los últimos 2 años, Richard había ganado con éxito más de 6 millones de monedas de oro vendiendo runas mágicas a Black Gold y le devolvió parte de su deuda. Aunque el enano gris no tenía ni idea de por qué Richard era tan persistente en esto, lo acogió con satisfacción, especialmente cuando Richard nunca discutió sobre la enorme diferencia en los precios de venta y compra. Incluso si llegara un día en que Richard pagara todas sus deudas, el deleite de Sharon permanecería para siempre como un precioso recuerdo para él, con un valor de mucho más de 30 millones de monedas. Es hora de irnos, Richard. La voz de Mordred sonó desde el frente, interrumpiendo la miríada de pensamientos que pasaban por su mente. Richard suspiró internamente e instó al caballo de guerra a seguir adelante, poniéndose al día con Mordred. Mordred miró a su caballo de guerra y asintió con aprobación. Es un caballo bastante bueno. Richard estaba cabalgando una especialidad de Floe Bay, un caballo de guerra acorazado. Esta era una especie que había nutrido por más de 3 generaciones, y habían atenuado la racha violenta de sus parientes salvajes sin dañar su valentía. El caballo de Richard, sin embargo, era obviamente mucho más alto y más grande que el caballo de guerra acorazado común y solo una talla más pequeña que el propio caballo de Mordred. El caballo se sentía claramente incómodo, pero bajo el control de Richard, logró moverse junto al caballo de Mordred. A los ojos de Mordred, cualquier caballo que pudiera acercarse a su lava y no colapsara es un buen caballo. A diferencia de los caballos de guerra comunes, Lava era carnívoro. Durante numerosas batallas de vida o muerte, Lava siempre había sido el primero en herir gravemente, patear o incluso morder la montura del oponente hasta la muerte, permitiendo a Mordred conseguir la ventaja y matar al adversario limpiamente de un golpe. Por lo tanto, un buen número de poderosas bestias mágicas habían caído a manos de Lava, y al igual que Mordred, Lava emanaba un aura sangrienta en todo momento. Richard estaba sentado cómodamente en su caballo, aparentemente imperturbable por el aura sangrienta que irradiaba Mordred.
Ahora era un verdadero joven, su cuerpo había crecido y aunque una parte de él se parecía a Gatón, se veía más guapo de la misma manera que los elfos de la luna plateada. Solo la leve sonrisa constante, fijada en su rostro, disimulaba que sus pensamientos no provenían de Laine ni de Gatón. Mordred miró las características incisivas de Richard a través de su perfil lateral y sonrió de satisfacción. El poder permanecer a su lado sin preocupaciones significaba que Richard no haría el ridículo en las sangrientas batallas que vendrían. Mientras estudiaba con Naya, Richard lo había visto torturar a otros no solo una vez. No fueron pocos los interrogatorios más sangrientos y aterradores que el del oro sanguinario. A la tercera vez, Richard ya no necesitó el cubo de madera y después de la quinta, empezó a ayudar a Naya. Después de la octava vez, incluso poseía suficiente fuerza para limpiar la cocina trasera en nombre de Naya. Comparado con el olor de la cocina de Naya, Richard ni siquiera parecía darse cuenta de la sangre que brotaba de Mordred. Sin embargo, a pesar de esto, la inagotable sed de sangre de Mordred era algo que Naya nunca podría igualar. Cuando fue a Roseland a recuperar a Richard y a Laine, Mordred trajo consigo a un grupo de caballeros de rango medio, fuertemente armados, junto con 2 caballerías ligeras. Ahora, 5 años más tarde, para recoger a Richard en el de Eblue, solo había traído 2 caballeros para acompañarlos. 2 caballeros rúnicos, eso sí. Estos 2 caballeros rúnicos de rango 2 eran solo ligeramente más débiles que toda la tropa que Mordred había traído a Roseland en el pasado. Incluso 2 brigadas tendrían que gastar mucho tiempo y esfuerzo para eliminarlos. El pequeño grupo de 4 personas y 5 caballos se adentraron lentamente en la ilimitada tierra entre las montañas y los mares. El caballo extra llevaba el pequeño equipaje que tenían entre ellos. Para ser honesto, había muchos métodos para viajar largas distancias en Norland. Con suficiente dinero, los dragones heráldicos y grifos de 2 patas entrenados serían una buena opción para llevar a la gente por rutas fijas. El águila bicéfala de Moslan, físicamente más grande, también era conocida por su gran resistencia y capacidad para volar 3000 kilómetros en un día y una noche. Además, el famoso buque flotante de los enanos era un milagro creado por las técnicas alquimistas y contenía un interior muy cómodo dentro de la máquina voladora. Sin embargo, el peligro y el costo de los productos de la alquimia eran muchas veces más altos que los de las bestias domesticadas, lo que hacía a este método desfavorable en comparación. Ir por las aguas también era una buena opción si no estabas dispuesto a soportar la presión del viento junto con la sensación de frío e ingravidez que conlleva viajar por los cielos. Esta opción incluía buques grandes propulsados por magia, que podía recorrer distancias de más de 1000 kilómetros todos los días a la par con las ballenas barbadas más adomesticadas, capaces de viajar más o menos la misma distancia, pero en un viaje más agitado. Con la fuerza y el estatus actual de la familia Archeron, Richard habría podido contratar suficientes grifos para transportarlos entre el de Eblue y Fausto un par de veces con el dinero que tenía a mano. Solo cuando estaba lejos del de Eblue, el oro parecía tener el valor del oro. En lugar de un viaje que podría completarse en una semana montado en un grifo, Mordred se había preparado para recorrerlo a caballo. De esta manera, habría numerosos peligros y la duración del viaje se extendería a alrededor de un mes. Desde la perspectiva de Richard, este mes perdido era muy preciado, y su valor no podía ser medido a través del dinero. Ahora era muy competente en la creación de runas elementales, y con arduo estudio, todavía podía continuar con la práctica de crear la runa de agilidad elemental más básica e incluso crear 2 en un mes. Restar los costes de los materiales y ganar unos cientos de miles de monedas de oro no habría sido un problema en absoluto. Por lo tanto, Richard había expresado su desacuerdo a Mordred con respecto a esto desde el principio, pero Mordred le dijo que esta fue la decisión de Gatón. Fausto estaba a más de 7000 kilómetros de distancia del de Eblue en línea recta, y teniendo en cuenta el limitado terreno que se podía cruzar a caballo, esa distancia se duplicó con creces hasta superar los 15000. Tendrían que viajar a través de montañas, bosques, ríos y enormes áreas deshabitadas llenas de diversos peligros. Incluso tendrían que pasar por una decena de territorios que pertenecían a familias que albergaban intenciones maliciosas hacia los Archerons. Ante esto, se podía prever que habría muchas batallas en el camino. Gatón deseaba que Richard se entrenara a través de constantes batallas, para que pudiera adquirir experiencia y aprendiera a coordinarse con caballeros rúnicos y otras tropas de combate cuerpo a cuerpo fuertemente armadas, especialmente porque sabía que el chico estaba comenzando como mago. En otras palabras, para el momento en que Richard entrara en Fausto, Gatón esperaba que ya tuviera algunas experiencias en batalla. Capítulo 63. Viaje.
De hecho, el destino de Richard sería la legendaria ciudad de Fausto. Había un cierto tipo de magia en el tiempo. Cuando Richard abandonó el castillo Blackrose hace 5 años, entrar en Fausto no era más que un pensamiento en la mente del audaz lunático llamado Gatón. Ahora, los Archerons ya eran miembros oficiales de la ciudad. Los bardos de la Alianza Sagrada siempre hablaban de las emocionantes experiencias de las muchas familias que intentaron entrar en Fausto. Estas familias se prepararon meticulosamente durante más de 100 años, e incluso así necesitaban héroes bien reconocidos para liderarlos mientras destruían varias barreras en un viaje de sangre y fuego arriesgando sus propias vidas para poner un pie en Fausto y establecerse allí. Cada familia actualmente en Fausto tenía una epopeya detrás. Pero Gatón lo había cambiado todo. Redujo 100 años de preparación a solo 3. Richard tenía actualmente 15 años de edad, y ahora podría ser considerado un verdadero maestro de runas. Aunque Gatón parecía indiferente a esto por fuera, hacía tiempo que había enviado a Mordred para llevar al chico a Fausto. Tenía planes para el futuro de su hijo, y la llegada de Mordred al Deblue significaba que estaba completamente al tanto del progreso de Richard. Por otro lado, Richard llegó a conocer más sobre su padre en los últimos años, superando sus confusos antecedentes. Gatón, que fijó el lugar de su reunión en Fausto, no era tan simplista como parecía. Entrar en la ciudad de las leyendas fue solo el comienzo. Cada familia allí solo había recibido un boleto para participar en el juego de poder y autoridad dentro de la ciudad. Les esperaba un largo camino si querían que su voz se escuchara en las más altas esferas de Norland. Cualquier nuevo clan que entrase con éxito en Fausto sería discriminado y emboscado durante los próximos 10 años más o menos. A pesar de que las mismas escaramuzas también ocurrieron entre familias establecidas, al menos se efectuaron de forma secreta y no afectaron su reputación. Esta fue la razón por la que muchas familias exitosas tenían un puñado de aliados influyentes dentro de la ciudad de las leyendas, para ayudarles a superar la fase desafiante que se producía tras ser gravemente heridos durante su entrada. En los últimos 400 años, 53 familias y clanes se habían embarcado en un viaje a Fausto, y solo 21 triunfaron. Sin embargo, el número de clanes dentro de Fausto seguía siendo constante de 14. Richard no estaba seguro de si su padre tenía aliados, pero ciertamente había más enemigos de los que uno podía contar. La situación a la que se enfrentaron los Archerons cuando entraron por primera vez en Fausto podía describirse como aborrecimiento masivo. Todos los que se encontraban o cruzaban eran enemigos. Habían transcurrido 2 años desde entonces, y en teoría los Archerons deberían haber estado en su fase más difícil, pero Gatón sorprendentemente se las arregló para enviar a su mejor caballero, quien además extravagantemente trajo 2 caballeros rúnicos para escoltar a Richard. Esta fue la prueba de que ya había estabilizado su estatus en Fausto. Pero para Richard, estas noticias eran buenas y malas. El primer día después de dejar el Deblue, se pusieron en marcha incluso antes de que saliera el sol y solo dejaron de avanzar cuando anocheció. La única comida que tenían eran algunos bocados de raciones, junto con un poco de agua fría que habían llevado en el caballo extra. Un viaje de 10 horas les había llevado a más de 300 kilómetros de distancia del Deblue, allí donde Mordred había preparado de antemano el lugar de descanso. Era un pueblo pequeño, desconocido, pero bastante próspero debido al camino que los conectaba con el imperio vecino. Había menos de 100 familias en el pueblo, pero extrañamente tenía 6 posadas, que eran claramente la principal fuente de ingresos. Montar a caballo es bastante agotador después de largos periodos de tiempo. Cuando los caballos entraron en el firme y uniforme terreno de la ciudad, Richard mostró signos de cansancio en su cara. Sin embargo, permaneció alerta y parecía tener energía de sobra. El caballo de guerra acorazado era una bestia destinada a breves ráfagas de poder, pero este largo recorrido tampoco pareció perturbarlo, ya que sus pasos todavía eran firmes y parecía bastante enérgico. Mordred y los 2 caballeros rúnicos tenían el mismo aspecto que por la mañana, aparte de la suciedad y el polvo que se habían asentado sobre ellos. Fueron entrenados físicamente para poder correr a su máxima velocidad cada vez que una situación lo requería, así que este viaje fue pan comido para ellos. Pero los 2 caballeros rúnicos miraron a Richard con una nueva admiración, y Mordred le alabó. Es un caballo muy bueno, Richard. Y tú también. Todos sabían que Richard actualmente es un mago de nivel 8, técnicamente se supone que era bastante frágil. Los magos no eran exactamente débiles físicamente, todavía son considerablemente más fuertes que los humanos normales, pero no se podían comparar con los guerreros.
Aunque el cuerpo de un mago también se hace más fuerte con el nivel, Richard solo estaba en el nivel 8 en este momento, su maná limitado dificultaba que mantuviera magia como la fuerza del toro y la agilidad de la brisa que aumentaría su energía. Es improbable que se haya aprovechado de fuerza adicional a través de la magia. Debido al tiempo y a otras razones, la mitad del día de viaje había sido fuera de la carretera principal, pasando por un atajo lleno de colinas y arroyos. El camino estaba extremadamente accidentado, por lo que se suponía que Richard estaría agotado sin ninguna magia de mejora. El hecho de que estuviera mostrando este nivel de energía incluso ahora implicaba que su cuerpo era mucho más fuerte que los compañeros de su nivel. Una de las intenciones de Mordred en este viaje era fortalecer el físico y la fuerza de voluntad de Richard además de su capacidad de combate, pero parecía que los 300 kilómetros originales que había planeado para un día, subestimaban al chico. No fue tan extraño que Richard sea tan fuerte, después de todo el cuidado y la nutrición de la legendaria maga dejaba a todos los magos del Deblue tan fuertes como los osos, pero como su caballo tuvo tanta resistencia. Mordred le echó otro vistazo y algo le llamó la atención. Richard, ¿has añadido una runa a este caballo? Sí. Es una runa elemental que puede reducir el consumo de energía y aumentar la regeneración. Se llama Vitalidad. ¿Vitalidad? No creo haber oído de ella. Preguntó Mordred confundido. Como caballero rúnico de alto nivel, aunque no sabía cómo hacer runas, su conocimiento de ellas era comparable al de un maestro de runas ordinario. No es una runa estándar, sino algo que diseñé después de leer algunos hechizos mágicos y divinos. Richard levantó la manga de su brazo derecho y reveló un diseño complicado pero elegante en su bíceps. Mira, yo también me he puesto una. Esto me permite regenerarme más rápido. ¿Por qué no algo que pueda aumentar tu fuerza de combate, como las que pueden mejorar tus ataques con magia? Mordred frunció el ceño. Eso es para el futuro, respondió Richard, vitalidad me da más tiempo y energía para aprender y practicar magia, lo que aumentará mi poder a largo plazo. Consideraré runas que aumenten mis habilidades de combate cuando mi cuerpo pueda manejar más ranuras rúnicas en el futuro. Mordred se acarició su barba que parecía de agujas y se rió, no te comportas como un quinceañero, ¿verdad? Capítulo 64. Conquistando el cielo. Richard levantó la cabeza y contempló el cielo nocturno antes de contestar. Pero hay muchos archerons de 15 años que se comportan como yo, ¿verdad? Mordred no ocultó su risa en esta ocasión, mientras sacaba a Richard del caballo y le daba una palmada en la espalda casi lo suficientemente fuerte como para empujarlo contra el barro antes de que gruñera. Estás pensando demasiado. Realmente hay muchos archerons inteligentes de 15 años, pero eso es todo lo que tienen. Cuando el amo tenía 15 años era bastante tonto y había toneladas de niños más listos que él. Mira dónde están ahora, los listos no están por ningún lado. Los ojos de Richard se iluminaron. ¿Estás hablando de Gatón Archeron? Sí, tu padre. Mordred corrigió. Es Gatón Archeron, ¿verdad? Richard repitió su pregunta. Está bien, es el. Mordred se encogió de hombros antes de decir. Los archerons son seres realmente raros. Entonces, ¿realmente qué querías decir? Richard continuó indagando. Es simple. Ya eres bastante sobresaliente entre los quinceañeros de la familia, pero las circunstancias podrían cambiar cuando cumplas los 16. El que ríe al último siempre será el mejor, así que primero tienes que asegurarte de seguir vivo hasta los 16 años. También es por eso que el maestro quería que te guiara en algunas batallas a lo largo del camino. Fausto no es conocido solo por su riqueza, prosperidad y mujeres. Antes de que Richard pudiera decir algo, Mordred aprovechó la oportunidad para continuar. Muy bien, muchacho, ahora tienes que aprovechar el tiempo para comer y dormir. Ya que ahora tienes esa extraña runa de vitalidad, tenemos que hacer algunos cambios en el plan. El viaje de mañana será de 700 kilómetros. Cielos nublados, cielos lluviosos y cielos despejados. El clima siguió cambiando a medida que transcurría el tiempo. Había pasado un mes en un abrir y cerrar de ojos, y el grupo de Richard estaba a punto de llegar a Fausto. El mundo es complicado, y los accidentes les ocurren a las personas más inteligentes. Ni Gatón ni Mordred esperaban que los viejos enemigos de la familia fueran así tan restringidos. Ninguno de ellos había peleado ni provocado a Mordred, sonriendo y abriéndole paso mientras llevaba a sus caballeros rúnicos totalmente equipados a través de sus territorios o incluso pisando sus castillos. No respondieron a ninguna de sus provocaciones para pelear, y eso lo dejó sin palabras. Aunque Mordred tenía sed de sangre y adoraba matar, no era un bribón sin moral.
¿Cómo podía iniciar algún tipo de ataque cuando todo el mundo le sonreía y algunos incluso se ofrecían a dejar que sus herreros demoníacos personales revisaran las pezuñas de lava cuando derribó accidentalmente sus importantes monumentos? Solo podía irse y darles una bolsa de monedas de oro como compensación por los monumentos que destruyó. Debido a esto, Richard no se involucró en ninguna pelea durante su viaje a Fausto. Lo único que mató fueron bestias que pasaban. Richard no participó en ninguna batalla prevista en todo el camino hasta que Lava pisó el suelo de las llanuras eternas. Parecía que la reputación la infamia de los Archerons ya se había extendido por toda la Alianza Sagrada. Nadie quería enfrentarse solo a estos locos, sin los beneficios suficientes y un aliado estable. Las llanuras eternas formaban parte del territorio de la legendaria ciudad. Esto significaba que no había más oportunidades para ellos de enfrentar el peligro o un peligro inmediato, al menos. Las llanuras eran apacibles y serenas, el horizonte se extendía mucho más en el cielo de lo que Richard había visto antes. La meseta estaba cubierta de rocas caoba, y flores de aspecto suave que se asomaban a través de las grietas con innumerables colores que las adornaban. La explosión de color fue una delicia para los ojos. Richard detuvo su caballo y levantó la cabeza. Los fuertes vientos que soplaban en su dirección le hacían sentir un poco sofocado, pero otra cosa que le quitaba el aliento era el paisaje excepcional que tenía ante él. Al mirarlo, Richard sintió como si pudiera ver casi toda la llanura a la vez. El área total de la llanura eterna no fue realmente extensa, su circunferencia apenas medía 100 kilómetros, más bien parecía una plataforma gigante que se elevaba dentro de Norland. Por pequeño que fuera, no fue algo que pudiera verse completamente en una sola mirada. Cualquiera que tuviera una vista completa de ella se sentiría sofocado inmediatamente. Hay poder dentro del espacio. Incluso Richard, que estaba acostumbrado a ver espacios interiores de miles de metros cuadrados de superficie, quedó impresionado por la vista actual que tenía delante. Sintió una repentina compulsión de no perderse, contuvo el aliento y avanzó su línea de visión poco a poco antes de ver un pico de montaña que parecía un pilar rojo intenso al final de su dirección. Esto alteró su sentido de espacio y distancia, y debido a eso los números que describían el pico escarlata en su mente no correspondían a lo que estaba viendo. Fue un error que lo estaba volviendo loco. Se decía que las personas que visitaban por primera vez las llanuras eternas repleta de milagros recibirían bendiciones y obtendrían la capacidad de ver cada rincón de las llanuras. Richard finalmente supo por sí mismo que la leyenda era cierta. La sensación de recibir la bendición no fue tan buena como él pensaba, pero aún así fue emocionante. Este pico rojo ardiente era el pico milagroso que sostuvo a Fausto. La montaña estaba rodeada por una línea extremadamente delgada casi no distinguible a simple vista que conducía hacia arriba. Ese era el camino hacia el pico, y este se encontraba realmente escondido entre las nubes. Había una masa de nubes cubriendo el pico, puras y blancas, moviéndose lenta y elegantemente como si tuvieran vida propia. Nunca se dejaron llevar ni siquiera por los vientos más fuertes. Sin embargo, Richard vio algo vislumbrándose dentro de esas nubes divinas. Se sorprendió más allá de las palabras, se frotó los ojos y trató de mirar lo más lejos que pudo, hasta que finalmente se dio cuenta de que se trataba de una isla flotante. Había montañas, arroyos y vegetación en la isla, e incluso vio edificios, cada uno diferente. Es eso. Richard señaló la isla entre las nubes, y se quedó sin palabras. Esa es la isla flotante, donde viven las 14 reconocidas familias de Fausto. Cuando lo vi por primera vez, tampoco podía creer lo que veían mis ojos. Pero en el momento en que yo estaba luchando junto a tu padre en Fausto, y no dormíamos durante unos 6 meses. No puedo recordar en cuántas batallas he estado o a cuánta gente he matado. Cuando finalmente llegamos a las llanuras eternas, estaba muerto de cansancio y solo quería encontrar un lugar para dormir, así que ¿cómo podía tener fuerzas para apreciar cosas como esta? Pensaba que como ya estábamos aquí, sería solo cuestión de tiempo para que llegáramos hasta allá. Mordred suavizó su épico ascenso a Fausto con unas pocas frases aburridas y ordinarias, pero su arrogancia y dominio natural aún se filtraba a través de sus palabras. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 65. Conquistando el cielo. Muy bien, es hora de que nos vayamos. Tendrás tiempo de sobra para ver todo esto más tarde. Mordred hizo un gesto brusco con la mano mientras apuró Lava para que avanzara hacia el pico milagroso. Richard se las arregló para reprimir su asombro y seguir su ejemplo.
El grupo tardó una hora entera en llegar al pie del pico, y solo en una proximidad tan cercana la montaña de 5 kilómetros de ancho y 3 kilómetros de altura mostró realmente su magnificencia alucinante. Era imposible para cualquier ser humano asimilar la belleza del vasto paisaje de una sola vez, y uno tenía que girarse continuamente y adecuar su mirada para observar las diferentes áreas, ya fuera la cima o el camino hacia la cima. La delgada línea que acababan de ver, que conducía al pico de la montaña, ahora se revelaba como un amplio pasadizo que podía acomodar 4 grandes carruajes uno al lado del otro. La carretera estaba pavimentada con losas de roca desigual, pero todas encajaban de forma extraña sin grietas entre ellas. Se podían ver gránulos densos en la superficie aparentemente lisa si se observaba con suficiente atención, con la intención de evitar que las ruedas de los carros resbalaran. El borde del sendero tenía una barandilla de acero, y barreras cubiertas con cabezas de bestias metálicas que parecían verdaderamente vivas. Había una franja de piedra levantada en el medio del camino, pintada de amarillo para distinguir el tráfico opuesto. Richard inclinó su cabeza hacia arriba, su vista siguió el pavimento. Mirando desde donde estaba, incluso si estiraba su cuello al máximo, solo podría ver las gruesas nubes que rodeaban el pico. Era difícil imaginar o incluso pensar en la isla que estaba arriba. No obstante, su habilidad matemática no le falló, ya que calculó la longitud total del sendero a partir de la gradiente. Sin embargo, ¿cuánto tuvieron que gastar para un sendero de tal longitud, cuando cada pieza de ladrillo y cada barrera aquí estaban tan meticulosamente hechas? Era una suma de dinero inimaginable para Richard. Solo se sintió de esta manera cuando intentó calcular los costes de construcción del Deblue en el pasado. Y sin embargo, este era solo el camino a la ciudad de las leyendas. Oye Richard, mira allí. La voz de Mordred sonó, y los ojos de Richard se movieron hacia la dirección que él le estaba señalando. Allí vio un montón de edificios de aspecto peculiar, a 1 kilómetro de distancia. La característica más destacada de estos edificios fueron sus techos planos, sobre los cuales los grifos aterrizaban de vez en cuando para ganar impulso antes de partir. Ellos sobrevolaban durante un tiempo, antes de elevarse hacia las nubes que envolvían el pico. La mayoría de las veces solo llevaban a 1 o 2 personas, viajando solos. Pero había algunos grupos que llevaban a las multitudes hacia arriba, creando una imagen bastante inspiradora mientras todo el grupo extendía sus maravillosas alas de una sola vez y oscurecía el cielo al resonar sus majestuosos gritos. Uno podía oír esos gritos desde lejos. Esta es la parada del grifo. Usted puede montarse en uno para subir o bajar la montaña por conveniencia, pero no se le permitirá traer su propio transporte. En el otro extremo de la colina, hay también 2 paradas, una es la del dragón heráldico y la otra es la del halcón de Morseille. Pero la gente de Fausto tiene un fuerte desagrado por el olor de los dragones, por lo que solo se pueden usar los dragones heráldicos para transportar mercancías. En fin, es hora de subir, así que sígueme de cerca. Será un largo viaje, así que añade más magia a tu caballo mientras puedas. Lava gruñó modestamente y comenzó a subir cuando Mordred le dio a la feroz bestia una palmada en el cuello. Aunque la carretera era ancha, todavía estaba relativamente llena debido al alto tráfico de otros caballeros y carruajes que enviaban mercancías. Sorprendentemente, muchos de los caballeros que vieron a lo largo del camino eran caballeros rúnicos, algunos hicieron que Mordred y el grupo palidecieran en comparación. Cuando sus caballos finalmente se adentraron en las nubes, Richard pudo sentir una tenue sensación de magia en el aire. El flujo de maná era enigmático, pero si uno ponía su corazón en él, aún se podía detectar. Formaba hilos invisibles y condensados de energía. Cuando Richard descifró el propósito de estos hilos, le impactó. En realidad formaban parte de una formación de hechizo. Si cada parte de las nubes estaba cubierta por estos hilos, ¿exactamente qué tan grande es la formación del hechizo? Presta atención. La puerta de Fausto está justo frente a ti. La voz de Mordred viajó hasta Richard desde lo alto de las nubes. Richard volvió a concentrarse, acelerando su caballo mientras se desviaba por el camino. Descubriendo que había entrado en un gran campo. Sin nubes que perturbasen su visión, el horizonte se ensanchó instantáneamente. Descubrió que había llegado a un gran campo de alrededor de 1 kilómetro de perímetro, hecho de roca de bronce de la que ni siquiera él podía decir el origen. Sin embargo, a juzgar por el hecho de que sus caballos no dejaban ni el más mínimo rasguño en la superficie, era evidente que este material es bastante resistente. Toda el área era de un dorado claro, con numerosas vetas salpicadas de una mezcla de azul marino y verde intenso.
Estas líneas se asemejaban a runas y símbolos de hechizos, que parecían estar formando una formación de hechizos gigantes. Richard tampoco podía distinguir los componentes de esta roca, y tampoco pudo sentir ningún rastro de maná que fluyera de la gigantesca formación de hechizo. Richard tenía la sensación de estar pisando una formación de hechizo, pero esto era algo que no había aprendido antes. No solo fue diferente de las formaciones de hechizo convencionales que él conocía, sino que ni siquiera podía entender el significado de sus símbolos individuales. Esta formación de hechizo era imposible de explicar usando lo que él sabía de la teoría mágica. Pronto llamó su atención la presencia de dos grandes esculturas en el centro del campo. Cada uno medía 100 metros de altura, y representaban guerreros que sostenían espadas con sus rostros cubiertos por capas. Las espadas que tenían en sus manos eran simples y llanas, solo que había dos runas peculiares, ambas de color azul marino, en el centro de la espada. Estaban ligeramente inclinadas, como si estuvieran saludando a un ser supremo en alguna parte. Aunque no eran más que esculturas sin vida, pudo sentir su sinceridad desbordándose. Y de alguna manera, Richard podía sentir un vago sentido de poder e intención asesina de estas esculturas. Detrás de las esculturas había dos pilares, ambos de 100 metros de altura, con el espacio entre ellos cubierto por un techo abovedado. Ya fueran los pilares o el techo, ambos estaban hechos de las mismas rocas que se usaron para construir el campo, con las mismas vetas mágicas de azul marino y verde azul alrededor que él no podía entender. Sin embargo, por muy cerca que Richard observara estas construcciones, no pudo encontrar ningún punto con grietas que indicaran la unión entre dos rocas. ¿Qué sugiere exactamente esto? Las dos esculturas de guerreros y los pilares que las sostienen fueron tallados en un perfecto pedazo de roca. ¿Quién fue exactamente el que tuvo la capacidad de esculpir una pieza tan fenomenal? A Richard le costó respirar nuevamente. Cerró los ojos, intentando despejar sus pensamientos hasta que no había nada más que espacio blanco. Poco a poco abrió los ojos para mirar el techo abovedado de la puerta arqueada. En el centro estaba el nombre de Fausto, grabado con los mismos hechizos que se usaban en otras partes de Norland. Aparte del hecho de que el nombre de la ciudad fue tallado por hechizos mágicos, Richard no pudo encontrar ninguna otra evidencia de la relación entre esta enorme puerta arqueada y la ciudad de las leyendas. Capítulo 66. Conquistando el cielo. Había gruesas cadenas enrolladas alrededor del techo abovedado, que caían y sostenían una gran cabeza de dragón. La cabeza era de un negro profundo, cubierta de numerosos pinchazos y espinas que resultaban espeluznantes a pesar que la bestia no tenía vida. Este dragón parecía haber muerto hace mucho tiempo, y a diferencia de los miembros ordinarios de su especie, tenía una docena de ojos de diferentes tamaños y una boca retorcida con cientos de colmillos. Richard supo a primera vista que no se trataba de una bestia común, sino de un dragón demoníaco de los planos abismales. A juzgar por su tamaño y fuerza, solo los dragones primordiales de los que había oído hablar en el folclore podían compararse. Matar al dragón abisal de Aramore fue el mayor logro del fundador de la Alianza Sagrada, el emperador Carlos. También hablaba del éxito militar sin precedentes de la invasión humana a los planos abismales. Cuando el emperador Carlos era el gobernante, había reunido un ejército de millones de personas de docenas de planos para ayudarlo a derribar el abismo. Le tomó un mes llevar a las tropas principales al abismo, con más de 30 millones de soldados participando. Los guerreros más valientes habían dado sus vidas para otorgar a su emperador y a sus 7 mejores generales la oportunidad de luchar en el núcleo del abismo. Allí mataron al dragón de un solo golpe, llevando su cabeza de vuelta a Norland y colgándola en las puertas de Fausto como prueba de su poder inigualable. El emperador Carlos había muerto un año después de su conquista, pero la cabeza de Daramore pasó de generación en generación. Sería el pilar espiritual de la humanidad. Mientras reinaran en la ciudad de las leyendas, los intrépidos hijos de cada generación saldrían a explorar las profundidades de los innumerables planos para forjar sus propios legados. Detrás del enorme arco había un camino que conducía hacia la famosa capital, una hermosa ciudad situada en lo alto de la montaña. Detrás del verde frondoso del paisaje montañoso había una ciudad de oro claro. La luz del sol cayó suavemente sobre ella, resaltando la magnífica decoración de cada parte visible de la ciudad. El techo, las paredes, incluso las calles mismas parecían intactas, como si fuera una especie de país de las maravillas. Islas flotantes de diferentes tamaños se movían a través de trayectorias predeterminadas en el cielo de zafiro incomparablemente claro.
Había una cierta quietud aquí, una que daba la extraña sensación de que el espacio y el tiempo estaban congelados en este lugar. Los 7 colores del arco iris se arqueaban en el cielo, uno por cada luna. Si no fuera por la luz del día, Richard habría pensado que las 7 lunas de Norland estaban allí en ese arco. Richard se había vuelto excepcionalmente sensible a las 7 lunas después de la ceremonia de Alucia cuando cumplió 10 años. De hecho, sintió una débil presencia de fuerza lunar cuando vio las 7 lunas en ese arco. Era vaga, casi imperceptible, pero definitivamente real. Cuando Richard se deleitaba en su nuevo descubrimiento, Mordred lo sacó de su ensueño con una fuerte pregunta. ¿Qué tal? Espectacular, ¿verdad? Yo también estaba asombrado cuando llegué aquí con tu padre. No hubiera creído que tal lugar existiera en el mundo si no lo hubiese visto por mí mismo. Claro, ya que eres un mago, es mejor no mirar al arco iris de las lunas. En el pasado hubo magos que no sabían de este tabú y miraron las lunas durante demasiado tiempo. Sus cuerpos terminaron ardiendo y murieron quemados. Hay un puñado de casos como este cada año. Richard se sorprendió al escuchar eso. Había sentido el poder individual de las 7 lunas revolver la magia dentro de él, pero sintió que no iba a arder como Mordred había descrito antes, si continuaba mirando al arco iris. Mordred volvió a sonreír antes de decir, sígueme, pequeño Richard. Te mostraré algunas cosas interesantes que te harán subir la adrenalina. Había mucho tráfico aquí, después de todo esta era la carretera principal que conectaba con la ciudad de las leyendas. El comportamiento indisciplinado de Mordred y su fuerte voz atrajeron mucha atención no deseada en un corto período de tiempo, pero nadie lo detuvo. Por supuesto, la mayoría tampoco se molestó en ocultar su enojo, mirándole con odio. Fue solo después de que Mordred instó a Lava, a quien habían recogido del establo, a seguir adelante y alejarse de las masas que esta gente, comenzaron sus interminables discusiones venenosas, el desdén y la burla entrelazaban cada una de sus palabras. Fausto era una brillante y gloriosa ciudad de leyendas, y feroces caballeros que apestaban a sangre como Mordred parecían relativamente fuera de lugar. Tanto él como Richard escucharon todos los comentarios que la gente hacía sobre él, pero él solo se rió de ellos y no se tomó en serio esas estupideces. Llevó a Richard a través de la entrada de Fausto, directamente a un hermoso y exquisito campo al este de la entrada. Richard se estremeció cuando pasaron, levantando su cabeza para mirar la cabeza del dragón sobre él como una respuesta corporal. Justo en el momento en que pasaron sintió que uno de los ojos del dragón se movía, pero nada inesperado sucedió y la cabeza permaneció estancada como lo había estado durante varios siglos. Mordred lo llevó hasta el borde del campo antes de saltar de lava y dejársela a un joven que estaba cerca. El caballo era extremadamente inteligente a pesar de su mal genio, y obedientemente siguió las instrucciones de su dueño mientras seguía al joven a un establo especialmente hecho para monturas al lado del campo. Sin embargo, una gran conmoción estalló en el momento en que entró, y todas las demás monturas se retiraron a los rincones como si sus vidas dependieran de ello. Incluso un enorme oso polar acorazado saltó a un lado con una agilidad contraria a su impresionante tamaño, dejando un espacio en el centro. Lava entró en ese espacio vacío, permaneciendo allí en silencio y soltando respiraciones fuertes de vez en cuando, que bastaban para atemorizar a las ya asustadas monturas una vez más. Richard miró a Lava con envidia desbordante. Era un maestro de runas, y naturalmente sabía que la montura representaba una parte crítica para crear un caballero rúnico. A juzgar por las cosas, era probable que la lava contribuyera significativamente a la fuerza de Mordred. Richard. Aquí. Richard también se bajó del caballo ante la insistencia de Mordred, caminando hacia él y mirando en la dirección que señaló. Este era un modelo mágico de Fausto, meticuloso hasta el más mínimo detalle. Incluso las islas flotantes y el arco iris de las lunas estaban detalladas intrincadamente, flotando junto a la propia ciudad sobre un cristal mágico de gran tamaño y moviéndose por las mismas trayectorias que sus verdaderas contrapartes. Richard lo vio claramente esta vez. Las islas flotantes fueron posicionadas de acuerdo a ciertas reglas, en un total de 7 capas de acuerdo a la altura en que volaban. La primera capa, la más alta, tenía una sola isla que era la más grande del grupo. El segundo tenía 2 más pequeñas, y la tercera tenía 3, y así sucesivamente hasta la séptima capa, que era aún más baja que los cimientos de Fausto. Además, las islas más cercanas a Fausto incluso dentro de la misma capa eran más grandes y su construcción parecía más lujosa y hermosa. Richard estudió minuciosamente cada detalle, viendo muchos nombres de familias y clanes, así como sellos mágicos de sus emblemas en las islas flotantes.
En la tercera isla de la séptima capa estaba el símbolo de los Archerons. Dada su debilidad innata como una familia, los Archerons se habían separado a lo largo de los años en docenas de diferentes emblemas, y todavía se multiplicaban en número. Sin embargo, había dos componentes esenciales para todos los emblemas de Archeron: llamas y demonios. Gatón fue el único en tener volcanes y demonios. Richard, esa isla flotante es el territorio de tu padre. Es la tercera en la séptima capa, y creo que puedes ver por ti mismo en este punto cuanto más alta es la trayectoria más grande es la isla. Y las islas más cercanas al centro también son más grandes. Los clanes que son capaces de poner un pie en Fausto son todos clasificados, y las islas representaron su rango. Actualmente hay 4 clanes detrás de nosotros en Fausto. ¿Cuál es el significado detrás de las clasificaciones? Preguntó Richard. El significado es enorme. En primer lugar, decide la frecuencia y la cantidad de tiempo que cada clan puede entrar y permanecer en la Iglesia del Dragón Eterno cada año. Además hay un número fijo de clanes que pueden entrar en Fausto. Siempre que un nuevo clan entre con éxito en la ciudad, el clan que ocupaba el último lugar tendría que abandonar Fausto y su lugar sería reemplazado. Por eso, cuando un nuevo clan intenta entrar en Fausto, el último en la clasificación actual de clanes luchará hasta la muerte. Es una batalla que decide su destino, por lo que incluso los otros clanes prestan algo de ayuda. Richard se planteó una pregunta. ¿Acaso el nuevo clan no necesitaría prepararse rápidamente para las batallas con otros clanes que también intentan entrar en Fausto? ¿Pero no está el nuevo clan gravemente herido después de entrar con éxito? ¿Cómo podrían aguantar más peleas? Mordred asintió en acuerdo. Sí, es por eso que los primeros 10 años después de entrar en Fausto es el período más difícil. Richard frunció el ceño y señaló a la isla que pertenecía a los Archerons, pero no somos los últimos. Eso es porque derribamos 2 clanes cuando entramos en Fausto. Tu padre estaba impaciente, así que se deshizo del clan que estaba originalmente en la tercera isla y la hizo suya. Esto nos permite no tener que preocuparnos por las batallas por un tiempo. En cuanto a los que hemos sacado, es una lástima que hayan puesto a sus hombres y élites más fuertes para bloquear nuestro viaje. Richard no sabía qué sentir sobre las palabras de Mordred. Sin embargo, sabía que todavía tenía muchas cosas que entender y con las que familiarizarse. Y en ese momento, Mordred soltó una risa repentina y astuta. Pequeño Richard, adivina ahora. ¿Dónde vive nuestro venerable emperador, sanguinario Philip? Richard examinó el lugar y sus ojos se fijaron en los enormes palacios ubicados en la montaña más alta de Fausto, aquí. Esa es la Iglesia del Dragón Eterno. Mordred negó con la cabeza y señaló la 4ª isla de la 5ª capa. Aquí es donde está el palacio de nuestro mayor emperador. ¿Oh no? Richard estaba conmocionado. Esa es solo la 5ª capa. ¿Hay clanes más fuertes que la familia imperial en Fausto? Por supuesto que no. Nuestro poderoso emperador no sería el gobernante si lo hubiera. En realidad, todas las islas por encima de la 5ª capa están selladas. Las 3 primeras islas de la 5ª capa también están selladas, explicó Mordred. ¿Pero alguien no las reclamará? Las islas están selladas, y solo una bendición del Dragón Eterno puede levantar el sello. Hay que hacer suficientes sacrificios al Dragón Eterno para hacer eso. ¿Sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio? Además, ¿qué tipo de bendición ofrece eso? ¿Y cuál es el punto de abrir una isla, solo por otro lugar habitable? Richard se dio cuenta de que aún le quedaba mucho por aprender. Muy bien, pronto sabrás sobre el uso de la iglesia. Es hora de que veas a tu padre, te llevaré. No estaría bien hacer esperar al maestro. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 67. Ciudad de las leyendas. Incluso sin mirar hacia el cielo milagroso, el suelo de Fausto resultaba un espectáculo igualmente vasto de contemplar. Edificios de diferentes estilos extendidos por el paisaje hasta donde alcanzaba la vista, algunos con techos redondos y otros punteados. Otros con muros cortina adornados con coloridos vidrios polarizados y enormes ventanas francesas. Los pasillos sinuosos eran abundantes e imposibles de contar. Pasando a través de una intersección, Richard incluso vio un triforio que cubría toda la cuadra. Fuentes y plazas modestas de todas las variedades estaban esparcidas por todo el lugar, cada una decorada de una manera única. Ornamentos esenciales como columnas, barandillas, estatuas talladas, porcelana y murales de mosaico incrustado estaban por todas partes, pero nunca se repitieron. Bañada en una luz de oro claro, toda la ciudad parecía estar congelada en el más bello atardecer.
incluso los peatones que pasaban por las calles vestían de forma inmaculada, comportándose con gracia acorde al estilo de la ciudad. Sin embargo, Richard vio una perfección completamente diferente, una que ignoraba las cubiertas, los trucos promocionales, las insignias y emblemas, el bonsái y todos los demás trucos hechos por el hombre. No, la ciudad en sí era perfecta. Ya sea material, color, forma o estilo, todos los caminos e incluso las pequeñas creaciones de la ciudad, como fuentes y plazas, mostraban un tipo peculiar de armonía precisa. Una que los hacía parecer completos e inseparables, como si fuesen un todo integral diseñado y construido al mismo tiempo sin ningún tipo de modificación. Para una ciudad de tan gran escala, era algo inconcebible. La carretera principal de la ciudad era un ejemplo sencillo, un largo bulevar por el que seguía a Mordred. Aparte del hecho de que cada piedra en el camino tenía un patrón único, todo era igual. Era como si todo hubiera sido extraído de la misma enorme roca. El bulevar en sí mismo era una suave pendiente ascendente, y cuanto más se subía, más aislado y tranquilo se estaba. Los inmensos árboles que bordeaban el bulevar eran tan grandes que las copas de ellos casi cubrían todo el cielo, y sus ramas caían con hilos de frutos inmaduros que tenían un tono rojizo. Las ramas y hojas anchas y voluminosas se mecían con la brisa. Richard observó atentamente los árboles a lo largo del sendero, aunque no podía dar con su nombre, podía notar por sus rasgos que el hábitat natural de tales árboles debía estar en el sur, donde el clima era más tropical, y no aquí, en las tierras altas del norte, donde el clima era seco y frío. El clima de las llanuras eternas parecía incapaz de penetrar la puerta principal de Fausto. Durante todo el año, independientemente de la estación del mundo exterior, la ciudad de las leyendas se mantuvo cálida y húmeda con pocos cambios, lo que fue la razón principal de la abundancia de árboles altos y sombreados, arroyos claros y bonitas fuentes. Un magnífico santuario entró en la vista de Richard cuando se acercaban al final del camino. Con una altura de 7 pisos, se podía acceder desde 67 senderos que lo rodeaban desde todas las direcciones, cada uno ligeramente más estrecho que el largo bulevar. La plaza frente al templo estaba llena de todo tipo de transportes, así como de paradas para grifos, dragones heráldicos y halcones morseil. Vestidos con abrigos bordados con los escudos de armas de varias casas, grupos de esclavos trasladaban mercancías pesadas entrando y saliendo de las estaciones sin descanso. Había ocasionalmente grupos de grifos descendiendo juntos, dejando aristócratas bien vestidos. Con 12 metros de altura y 10 de ancho, la puerta principal del templo era lo suficientemente grande como para permitir el paso simultáneo de 3 grandes carruajes. Justo encima de la puerta había un escudo de armas en forma de reloj de arena, el símbolo sagrado del dragón eterno. Richard fue recibido por una gran sala principal al entrar, con 7 salidas y un sinuoso pasillo que llevaba hacia arriba. Richard siguió a Mordred a través de la tercera salida por la izquierda, hacia una sala un poco más pequeña. Más pequeña relativamente, esta sala todavía tenía varios cientos de metros cuadrados de tamaño, capaz de albergar el mayor número de carros de carga. Había una formación mágica al final de la sala, con 2 marionetas mágicas limpias y de aspecto único agazapadas a los costados. Ocasionalmente, un rayo de luz salía de sus pechos, derritiendo un pequeño trozo de metal mágico que luego golpeaban para darle forma. Mordred señaló a las 2 marionetas mágicas, comentando: «Son profetas del dragón eterno. Honestamente hablando, nadie sabe de dónde vienen. Ya estaban aquí cuando los humanos descubrieron Fausto y se establecieron en él. Puedes verlos en cada parte de Fausto relacionada con la magia. Restauran automáticamente formaciones mágicas dañadas, reparan caminos y santuarios. Son como abejas obreras». Después de mirar fijamente a las 2 marionetas mágicas durante un rato, Richard preguntó: «Parecen bastante extrañas, y diferentes de lo que he aprendido sobre las marionetas mágicas. ¿Qué impulsa su movimiento?». Mordred se encogió de hombros. «Probablemente algún tipo de fuerza mágica de la que aún no tenemos conocimiento. En cualquier caso, cuando estos tipos se quedan sin poder, corren a la iglesia del dragón eterno y se quedan allí durante la noche, después de lo cual pueden estar activos durante un par de meses. ¿No es fascinante?». La gente empezó a verlos como sirvientes del dragón eterno con el paso del tiempo, mostrándoles gran respeto y reverencia. Sin ellos, Fausto probablemente habría dejado de existir hace mucho tiempo. Al menos hasta ahora, los herreros de la raza humana todavía son incapaces de arreglar algo en esta ciudad. Pero, pequeño Richard, añadió, nadie ha sido capaz de averiguar de qué están hechas estas marionetas. Una familia capturó en secreto a estas marionetas en el pasado para analizarlas, pero eso enfureció al dragón eterno.
Esa misma noche su isla fue sacudida por una erupción volcánica, un huracán, un tsunami y una tormenta eléctrica. Era como si el fin del mundo hubiera llegado, y finalmente solo unas pocas personas lograron escapar y sobrevivir. Desde entonces, nadie se ha atrevido a molestar a las marionetas mágicas. Richard inmediatamente captó el punto principal, preguntando: ¿quieres decir que Fausto existió originalmente desde hace mucho tiempo, y todo lo que hicimos fue descubrir el lugar y ocupar la ciudad? Es así. Por supuesto. Construir una ciudad de esta escala con nuestra fuerza actual solo sería un milagro. Mordred suspiró con pesar. Evidentemente tales milagros podrían someter incluso a un caballero sanguinario y asesino como él. Palmeando el hombro de Richard, comentó: la razón por la que tantas grandes familias, incluyendo a tu padre, están tan ansiosas de establecer su presencia en Fausto a cualquier costo es por la Iglesia del Dragón Eterno. Ofrecer sacrificios al estimado Dragón Eterno en la iglesia les da la oportunidad de recibir la gracia del dragón. Las bendiciones abarcan todos los aspectos, aunque la bendición más valiosa entre todas sería la relacionada con el flujo del tiempo. Sin embargo, pase lo que pase, eventualmente depende de la suerte. La ofrenda de sacrificios es el mayor privilegio de la familia real y de las 14 familias de aristócratas. Mordred ya había llevado a Lava mientras hablaba, entrando en la formación de teletransportación. La formación de teletransportación comenzó a emitir una brillante luz turquesa, cuando una delgada cortina de luz se elevó desde el suelo y rodeó a los dos. Richard solo sintió un leve mareo antes de que todo estuviera cubierto por una pantalla de luz arcoíris. Reaparecieron en una pequeña plaza, de solo unos pocos miles de metros de tamaño, pero apartada de otras áreas con algunas barandillas bajas. A poca distancia detrás de Richard estaba el borde de la isla, e incluso podía ver algunas rocas dispersas flotando independientemente en el aire, dando vueltas y orbitando la isla en la que estaban. Un muelle de decenas de metros de largo y que irradia un brillo metálico se extendía hacia el oeste de la plaza, la mayor parte fuera de la isla. Esa fue la pista para que los grifos y los dragones heráldicos despegaran y aterrizaran. Una fila de almacenes se situaba justo al final, con los nidos de los grifos y los dragones heráldicos ocupando la parte izquierda y derecha de la pista respectivamente. Capítulo 68. Caballeros. Hacia el este de la plaza había una torre de 120 metros de altura. Una balista gigante estaba en una plataforma de tiro en la parte superior, con dos caballeros haciendo guardia a los costados observando atentamente sus alrededores. La formación de teletransportación y la pista de aterrizaje estaban dentro del campo de tiro de la torre, haciéndola capaz de defender el enorme espacio aéreo de las invasiones enemigas. Los cimientos y las escaleras de la torre parecían relativamente nuevos, como si acabaran de terminarse hace poco, pero tenía muchas fisuras ocasionadas en batalla. Fundida en metal, la plataforma de la balista tenía varias áreas que necesitaban repararse. Evidentemente, esta torre había pasado hace poco la prueba de la batalla. La isla no era particularmente grande, una superficie circular y áspera de unos 500 metros de diámetro. Más de la mitad de la isla presentaba un terreno irregular, siendo el punto más alto al norte con unos 50 metros más alto que la plaza en la que se encontraba. No fue hasta que pisó la isla que se dio cuenta de que el interior no era nada parecido al modelo. Ya fuera por el modelo, o cuando miraba las lejanas llanuras eternas de Fausto, todo lo que veía había sido un paisaje hermoso y pintoresco con un follaje sombreado por todas partes. Todo Fausto parecía compartir ese clima particular, solo que a diferentes escalas. Aquí, sin embargo, Richard pudo ver que el pico más alto era en realidad un volcán, y uno activo. Cubierto de cenizas grises pálidas, la boca del volcán escupía incesantemente volutas de humo espeso. En contraste, había incluso un bosque en el fondo, los tonos de verde se distinguían claramente del gris oscuro del volcán que estaba detrás. Un grandioso y majestuoso castillo antiguo se levantaba al pie del volcán, en medio del terreno ondulado. Las paredes oscuras y la torre tan alta como el volcán mismo eran muy similares al castillo Blackrose, aunque el aura imponente y firme en la memoria de Richard había sido reemplazada por una feroz y amenazadora. Había un montón de edificios en las afueras del castillo, construidos de la misma manera y densamente poblados. La mayoría tenía paredes sólidas y ventanas angostas, convirtiéndolos en buenos búnkeres si la guerra se extendía por las calles. Varias impresionantes torres de flechas se erguían en algunos altos miradores, abarcando toda la isla en su campo de tiro. Mientras miraba el volcán, el corazón de Richard comenzó a latir cada vez más rápido sin su conocimiento.
El olor a sulfato permanecía en el aire, dándole una sensación de familiaridad. Dos caballeros totalmente armados se acercaron en ese momento y se apoderaron de Lava y del caballo de guerra acorazado. Mordred condujo a Richard hacia el castillo. Aunque el camino hacia el castillo era ancho, seguía siendo sinuoso. Richard podía ver torres robustas a cada paso, con muchas boquillas planas y largas apuntando a la carretera. Las ballestas que había dentro podían atravesar fácilmente la pesada armadura de los caballeros dentro del rango de 10 metros. Había una multitud significativamente más pequeña aquí que en Fausto, con menos mujeres, niños y ancianos. Hubo un número excepcionalmente grande de guerreros. El camino desde la plaza hasta el castillo tenía apenas unos pocos cientos de metros de largo, pero Richard había visto al menos 6 guerreros con 2 runas en sus cuerpos. Aunque no estaban calificados para ser llamados caballeros rúnicos, ya eran élites como soldados de infantería. Más importante aún, estos guerreros estaban todavía jóvenes con mucho margen para mejorar. Mientras sus cuerpos pudieran soportar una runa más, podrían cumplir con el estándar de los caballeros rúnicos. Siguiendo el estándar de 5 runas por caballero, todavía necesitarían compensar 2 runas más y también un año de entrenamiento especial antes de poder desempeñar ese papel. Sin embargo, aunque era raro, había córceles capaces de soportar 2 runas. Aún así, cada uno de esos córceles podría costar fácilmente más de 10 soldados de infantería, y la fuerza de combate de la montura claramente no estaría al mismo nivel que la de su amo. Lo ideal sería que un caballero rúnico tuviera 4 ranuras rúnicas con una sola en su montura. Lava fue una excepción aquí. El semental tenía la friolera de 4 runas en su cuerpo, del mismo rango que el Darkmoon Volcano y Darkmoon Black Flame de Gatón. A juzgar por lo que había visto hasta ahora, Richard sentía que esta isla era una fuerte fortaleza flotante, equipada hasta los dientes. Pero, por otra parte, los Archerons eran una familia militar y Gatón acababa de entrar en Fausto. Sería extraño para él haberla remodelado en un montón de palacios y jardines. Pensando en ello, Richard sintió curiosidad acerca de cómo se vería la 7ª isla en el último lugar. Las puertas del castillo empezaron a abrirse lentamente por sí solas, incluso sin la instrucción de Mordred. Detrás de las puertas había una pequeña plaza al aire libre con muros de 10 metros de altura que la rodeaban. Los muros estaban equipados con torres de flechas, capaces de apuntar al interior. Esto aseguró que no hubiera necesidad de temer que las puertas del castillo fueran violadas. Cualquiera que lo lograra solo entraría en la plaza para encontrarse con su propia perdición. Dentro del castillo estaba bastante oscuro y sombrío, se necesitaba magia o lámparas de aceite para iluminar el camino. Los pasadizos no eran anchos, sino sinuosos y complicados. Los pasadizos estaban llenos de habitaciones oscuras y armas de diferentes rangos, con muchos gruesos escudos rectangulares de metal apoyados contra las paredes. Las armas estaban tan pulidas que se podían ver sus reflejos en los escudos. Afiladas y parpadeando contra la luz, estas temibles armas claramente no eran decorativas. En tiempos de necesidad, uno podía clavar los escudos en el suelo y sostenerlos contra rangos especiales para hacer búnkeres robustos y efectivos. Este castillo evidentemente fue construido desde el principio para luchar contra un enemigo hasta la muerte. La planta baja del castillo consistía en el depósito de armas, el granero, un almacén de armamentos y algunos pasadizos secretos. Las habitaciones de huéspedes y las salas de estar estaban arriba, y no fue hasta que entró en el salón de comando en el 4º piso que Richard vio a su padre. Una gigantesca plataforma de piedra estaba en medio del salón de comando, brillando con una tenue luz mágica. Un destello amarillo pálido flotaba 10 metros por encima de la plataforma, mostrando un mapa tridimensional de algún lugar. La geografía era un curso obligatorio en el DW, y dada la gran escala del área representada, Richard la habría identificado inmediatamente si estuviera en Norland. Sin embargo, el mapa era completamente extraño a sus ojos, y ninguno de los signos tenía mucho sentido. No podría estar en el continente de Norland. Había 4 personas aparte de Gatón en el salón de comando, siendo la más peculiar de ellas un hombre que parecía tener más de 40 años. Parecía devoto, vestido con túnicas de clérigo desgastadas y con bordados andrajosos en las mangas. Un grueso tomo religioso colgaba de una cremallera de cobre en su túnica, pero la cubierta negra y la rosa de cobre grabada en esta no le sonaban de nada en cuanto a su religión. A la derecha del clérigo había un hombre fuerte que parecía tener al menos 2,5 metros de altura.
Su cuerpo musculoso relataba su temible fuerza, y la armadura de cuero con la que estaba vestido dejaba completamente expuestos los densos tatuajes debajo del espeso vello de sus brazos y pecho. Los tatuajes contribuyeron a su feroz imagen, pero para Richard tuvieron un efecto aún peor. Él pudo notar de un vistazo que esos no eran tatuajes normales, eran runas de grado 3. Dado el fuerte físico del hombre, parecía capaz de sostener 5 o más de esas runas. Capítulo 69. Caballeros. A la izquierda de Gatón había una mujer alta y extremadamente llamativa. Tenía una cabellera de color rojo ardiente que parecían llamas que saltaban sobre sus hombros, y cuando se giró mostró unos labios gruesos con un atractivo sexual inconfundible. Llevaba túnicas de color rojo oscuro, una densa aura elemental fluía a través de ellas, indicando que se trataba de una rara túnica de mago que podía proporcionar un poderoso impulso a la espantosa magia elemental. Sin embargo, a diferencia de las túnicas normales, el cuello estaba recortado excesivamente bajo, revelando una carne clara y la mitad de 2 globos hinchados. Pocos magos usaban algo tan revelador, pero el aura elemental que continuamente emanaba hacía obvio que se trataba de una gran maga. Había un dragón negro tatuado de forma realista entre sus senos, su cabeza y su cola ocupaban las 2 esferas. Parecía hecho para atraer la atención de todos los machos, y la mirada de Richard también aterrizó allí naturalmente. Sin embargo, de repente se congeló cuando lo miró. Ese tatuaje también era una runa, pero no podía determinar su uso. Como si sintiera la mirada de Richard, la mujer se rió de repente y le miró, moviendo la boca en su dirección y enviándole en silencio un beso. Lina. Ese es mi hijo. Si te atreves a ponerle las manos encima, no me culpes si no te muestro cara. Mientras que la cabeza de Gatón estaba inclinada mirando el mapa mágico, él parecía haber notado todo lo que ella estaba haciendo y miró a la maga de reojo. Lina se rió, su melodiosa risa de alguna manera parecía extremadamente agradable al oído de Richard. Parecía haber un extraño encanto en ella, haciendo que Richard sintiera cercanía por alguna razón. Ni siquiera le importaría compartir su información privada con ella. Su risa llenó gradualmente sus oídos, y la línea de sangre en Richard comenzó a agitarse una vez más, los instintos de un hombre levantaban lentamente su cabeza. Lina parpadeó y dijo: Maestro, su hijo parece bastante increíble. Al parecer lo sabe todo. ¿Qué pasa si me busca por su propia voluntad? Gatón se rió entre dientes. Si puedes seducirlo y llevarlo a tu cama sin usar tus habilidades innatas, no me importará en absoluto. Lina sonrió de nuevo y luego le envió a Richard otro beso con gestos más contundentes. Richard no pudo evitar sonrojarse. Era la primera vez que una mujer le tomaba el pelo en público. Justo cuando se sentía nervioso, un hombre joven y guapo apareció repentinamente a su lado. Tenía una personalidad alegre, y un par de ojos azules. No se trataba de alguien alto y robusto, sino más bien frágil y delgado. Parecía incluso un poco más bajo que el propio Richard, sin siquiera alcanzar los 2 metros de altura. Estaba vestido como un noble muy joven, pero la calidad de la ropa era bastante mediocre. El diseño no era simple, pero tampoco era particularmente magnífico. Parecía no haber ningún equipo especial en el joven, tampoco Richard podía sentir ningún poder en él. Honestamente, su presencia era tan pequeña que resultaba chocante. Al ver a Lina, Richard incluso había ignorado por completo su existencia, lo cual era chocante en sí mismo. Incluso con la innegable belleza de Lina y su natural seducción en medio, ser capaz de esconderse de la visión de Richard significaba que debía haber usado algunos métodos especiales, o había una brecha absoluta en su fuerza. El hombre vio a través de la conmoción de Richard y sonrió ligeramente. Hola, pequeño Richard. Mi nombre es Círdan, y soy alguien que camina por el bajo mundo. No soy un asesino, sino de una profesión más extendida. Encontrarás gente como yo sin importar a qué ciudad vayas. Soy un ladrón. ¿Ladrón? Richard ahora estaba verdaderamente asombrado, y casi gritó la palabra. Solo el hecho de que Círdan pudiera ocultar completamente su aura y escapar de sus sentidos era lo suficientemente aterrador. ¿Cómo podría ser un simple ladrón? Con tal poder, podría robarle todo a cualquier individuo por debajo de la santidad y de los grandes magos si realmente fuera un ladrón. Además, el hecho de que pudiera estar aquí en esta sala y analizar el mapa con Gatón fue más que suficiente para indicar su fuerza. Este día, Richard había visto a 4 personas increíbles, 4 de los 13 caballeros que habían marchado a Fausto junto a Gatón Archerón. Asiris el sacerdote oscuro, Lina la maga dragón, Ward el berserker, y Círdan el ladrón extraño. Ya había conocido a Mordred hace mucho tiempo.
En medio de toda esta gente, Gatón sería la primera persona en darse cuenta si alguien entraba a este salón de comando. Aunque no irradiaba un aura de poder, logró ser el centro natural de atención. Gatón frunció el ceño y barrió su mirada sobre los 4 caballeros, para luego señalar un símbolo de una ciudad en el mapa mágico y decir: Lina dirigirá el ejército esta vez. Dentro de 15 días, quiero verte alcanzar este castillo. Dentro de 30 días, quiero escuchar un informe de su éxito. Lina primero se animó, y luego gritó alarmada. Espera, ¿en 15 días? Santo cielo, entonces debería irme ahora mismo. Incluso si hago eso, puede que no llegue a tiempo. Maestro, está haciendo esto a propósito, ¿verdad? ¿Tienes miedo de que lleve a tu pequeño Richard a mi cama? Antes de que Gatón pudiera responder, Ward exclamó con una voz robusta similar al acero. Entonces no quieres ir. Bien, iré yo. Ha pasado demasiado tiempo desde que hice algo. La defensa de ese castillo es grande. Solo alguien como yo, especializado en atacar ciudades, puede hacerlo. Que tú vayas es solo una pérdida de tiempo. Inmediatamente, Lina gritó enojada. ¡Qué porquería! ¿Desde cuándo no he sido capaz de tomar ciudades? ¿Puede ese castillo protegerse de mi Sarumbel? ¿Quieres buscar un lugar para pelear? Ward se lamió los labios y se mozó. Hagámoslo. ¿Qué, crees que te tengo miedo o algo por el estilo? Pum. Pum. Gatón golpeó ligeramente el mostrador de piedra, y ambos inmediatamente se callaron. Lina, ¿vas a ir? Preguntó Gatón con calma. Sí, por supuesto. Lina prácticamente estaba gritando ahora. Sus senos se balanceaban hacia arriba y hacia abajo al moverse, como si estuvieran a punto de liberarse de las ataduras de su ropa en cualquier momento. Entonces será mejor que lo hagas rápido. Solo te queda medio día para que te prepares, le recordó Gatón. Sorprendida, Lina miró a Ward antes de irse. Luego miró detenidamente a Richard, pasando por delante de él emanando una fragancia antes de salir del salón de comando. Realmente no se atrevió a perder el tiempo, abrió y atravesó un portal justo en el pasillo en el momento en que dejó las grandes puertas de bronce. Seguía siendo bastante costoso para los grandes magos lanzar un hechizo de rango 8 como ese, restando un cuarto de la fuerza de batalla de uno. Gatón apuntó a otro cañón y le dijo a Ward: te daré 15 caballeros rúnicos. Dentro de 10 días, deberán ocupar las cotas superiores a ambos lados de este cañón. Cuando Lina ataque la ciudad, ni un solo hombre ni una montura pueden pasar. No hay problema. El fornido hombre meneó la boca y contestó, golpeando su pecho fuertemente para mostrar su determinación. Círdan y Asiris recibieron entonces sus propias misiones, y todos ellos abandonaron el salón de comando. Luego se quedó inmóvil en el salón. Mordred se retiró, cerrando las puertas al salir. Capítulo 70. Hechizo legendario. Gatón se quedó mirando a Richard durante un minuto entero, sin decirle una palabra. Richard, por su parte, se puso de pie y se enfrentó a la mirada de su padre sin ninguna intención de echarse atrás. El sudor le cubrió rápidamente toda la frente, cayendo por sus mejillas hasta empapar sus ropas, pero se mantuvo firme. El estrés de enfrentarse a la mirada de Gatón no podía describirse con palabras. El cuerpo de Richard comenzó a temblar en un abrir y cerrar de ojos, y sintió que se desmoronaría en cualquier momento. Y aún así apretó los dientes y siguió adelante, buscando permanecer allí de pie segundo tras segundo. Justo cuando su mirada empezó a nublarse, la intensa presión desapareció repentinamente sin dejar rastro. Richard suspiró, sintiéndose tan débil que estuvo a punto de colapsar, pero se mantuvo firme con pura fuerza de voluntad. De repente, Gatón se echó a reír a carcajadas, exclamando: ¡Genial! Parece que Sharon no fue tacaña con tu entrenamiento después de todo. Eso es bastante raro. Espera, ahora me siento mal por haber hablado mal de ella. Ven aquí, chico. Tu padre te va a mostrar algo bueno. Richard frunció el ceño, obviamente sintiéndose incómodo con el término que Gatón había usado para sí mismo. Sin embargo, no dijo nada, sino que caminó hacia el mapa mágico tal como Gatón se lo había pedido. ¿Ves esto? Este es un mapa parcial del plano Orquídea en reposo. Es un nombre que se me ocurrió a mí, el número de registro real es 17.658 en la Iglesia del Dragón Eterno. Llevo casi 10 años haciendo campaña en este plano, y tengo una quinta parte de la Tierra aquí. Sin embargo, eso es solo una estimación. No he terminado de explorar las fronteras del continente, así que no sé el tamaño completo. El mapa hizo evidente que la topología del plano era similar a la de Norland.
Había montañas, ríos, océanos y llanuras aquí, y basado en las marcas y los cálculos en los bordes del mapa, cubría más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Los enormes parches de verde en el mapa indicaban que se trataba de un continente lleno de vida, con todo tipo de recursos naturales. La mejor parte es que, debido a que los planos eran similares, no había mucha necesidad de procesar los recursos reunidos, lo que reducía cualquier desgaste. Incluso si Gatón poseía solo una quinta parte del área mostrada en el mapa, eso todavía suponía unos 200.000 kilómetros cuadrados. Era territorio suficiente para crear un gran ducado en Norland. Una encantadora sonrisa apareció en la cara de Gatón mientras le hablaba a Richard. Chico, ¿sabes por qué quiero que veas el mapa del plano Orquídea en reposo? Obviamente, Richard no tenía ni idea, y Gatón no esperó que respondiera. Continuó sin detenerse, la totalidad de mis ganancias en el plano Orquídea en reposo, así como una pequeña cantidad de otro plano común, fueron destinadas a tus estudios en el DW. Incluso si has vuelto, necesito darle a Sharon mis ingresos por otros 5 años. Ya he hecho incursiones en estos planos, y las ganancias del territorio que poseo superan cada año el 1.000.000 de monedas de oro. Encima de eso, se estima que aumentarán en más de un 30% año tras año durante los próximos 5 años. Richard inmediatamente se quedó callado. Ni siquiera tuvo que pensárselo 2 veces para darse cuenta de que los ingresos de estos planos en los próximos 5 años superarían los 10 millones de monedas. Esta cantidad era algo que incluso él, alguien que se había acostumbrado a los costes del DW, se sentía sofocado. Si un caballero rúnico estándar cuesta 500.000 monedas crearlo, 10 millones le darían a alguien 2 escuadrones enteros. Gatón miró a Richard y continuó. La razón por la que te digo esto es para que sepas el precio que se tuvo que pagar para convertirte en un mago maestro de runas. Los Archerons siempre somos justos. Hay 37 miembros de tu generación o casi de la misma edad. 9 son hijos míos, son tus hermanastros. También hay un total de 71 miembros que aún no son mayores de edad. Entre todos estos contendientes, tú eres en quien más hemos invertido. De hecho, la inversión total que hemos puesto en ti es superior a la suma total de tus hermanos y hermanas juntos. Además, esto es solo el principio, solo meteré más y más en ti en el futuro. Tu maestra, Sharon, hará lo mismo. Richard instintivamente quiso rechazar la ayuda financiera de Gatón, pero se dio cuenta de que no tenía los medios para hacerlo. Ya había usado demasiados recursos de Gatón, y cuando mencionó a Sharon no pudo decir nada para oponerse. Solo después de dejar el DW había llegado a comprender lo mucho que Sharon le había dado. Un mundo de magia se le había abierto a Richard dentro del DW, un trato especial que solo él tenía derecho a recibir. Con su influencia imperceptible sobre el profesor Fire y los otros grandes magos, junto con el horario personalizado que había construido para él, Sharon le había enseñado una corriente de pensamiento y le había empujado a su camino como maestro de runas. Eso fue realmente lo más valioso que un profesor podría darle a un estudiante. Demasiada gente estudió toda una vida de magia con maestros mediocres, moviéndose siempre en círculos dentro de la misma caja de reglas establecidas. Lo único que sabían de los hechizos era el canto preciso y la asignación precisa de maná. Incluso si pasaran toda su vida lanzando bolas de fuego, nunca serían capaces de entender los principios detrás del hechizo, y mucho menos hacer mejoras sobre él. La mayoría de los magos solo podían replicar hechizos pasados, siendo incapaces de inventar los suyos propios. Al igual que estos magos constituían una mayoría, los maestros de runas, que carecían de sus propias creaciones, también representaban una mayoría en el campo de la creación de runas. Gatón vio que Richard no lo había rechazado, y asintió con satisfacción. No está mal, muchacho. Has crecido bastante, mucho mejor que tu padre en otros tiempos. Pero no será tan fácil para ti lograr lo que yo logré cuando tenía tu edad. Te mantienes callado, no montas un escándalo, no bebes, no intentas ligar, ¿por qué? Los hombres necesitan amigos y hermanos. Cuando tengas suficientes hermanos, nadie se atreverá a provocarte. En los números está la fuerza. Pero la maestra confía en sí misma. Richard objetó, una reacción instintiva que se produciría sin importar lo que dijera exactamente Gatón. Sin embargo, no tenía nada para respaldar sus palabras. Después de todo, había hasta 17 grandes magos en el DW, y muchos otros grandes magos también. Toda la información sobre sus batallas había sido alterada 2 veces antes de que llegase a él, en ocasiones incluso 3 veces, por lo que uno solo podía imaginar lo fidedigna que sería esa información.
Por supuesto, solo luchó sola tras alcanzar el reino legendario, pero eso se debió más al hecho de que aquellos que estaban por debajo del nivel 20 no eran útiles en batallas de ese nivel. Además, siendo él quien tenía la relación más íntima con ella, había percibido vagamente lo extraño de su estilo de batalla. Ella no parecía caminar por un sendero de firme valentía. En el momento en que las palabras de Richard salieron de su boca, la expresión de Gatón inmediatamente se tornó extraña. Se acarició el bigote, pero no pudo taparse completamente la boca que había abierto de par en par. Richard solo vio la risa silenciosa del hombre al intentar no hacer ningún ruido. Solo después de mucho tiempo Gatón finalmente dejó de reírse y le preguntó a Richard: «Chico, ¿sabes cuál es el hechizo legendario favorito de tu maestra?» Cuanto más alto sea el rango de un mago legendario, mayor será el número de hechizos legendarios que podrá lanzar. Sin embargo, existían pocos hechizos legendarios que se extendieran por todas partes, y Richard los había visto antes en tomos mágicos. Sabía que Gatón tenía que tener una razón para preguntar esto, y se esforzó al máximo para recordar y hacer conjeturas: invocación del dragón rojo, golpe solar, niebla vampírica. Estos 3 hechizos fueron reconocidos públicamente como los favoritos de la legendaria maga. Eran extremadamente poderosos, fáciles de lanzar, además de ser muy eficaces para aumentar el poder ofensivo de uno en batalla.